es mi melodía. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. En la tormenta. En la tormenta. Yo cantaré fuerte y más alto. Un rojizo irá de las cenizas. Bueno, buen día, Karen. Mira, la primera ahí. ¡Tum! Bien. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. Levanto un aleluya. Hoy Santiago y es ya 4 de noviembre. Increíblemente 4 de noviembre. Así que un gran abrazo a cada uno de ustedes. Ya estamos llegando, o hemos llegado rápidamente a fin de mes, fin de año. Fin de año ya. Sí, fin de año. El temor ya no me detendrá. En la tormenta yo cantaré. Sí pues, sí pues, sí pues. Está como lento el internet por acá, por si acaso. Vamos a ver cómo va todo el día. Oh. Bueno, buen día a todos. Cafecito, té, amaneció fresca esta mañana, pero cafecito, un tecito, una agüita, algo que puedan, ¿cierto? Que se pueda. Ahí sí. Un cafecito, un té que se pueda tomar calentito en la mañana ayuda bastante. Así que, bueno, gracias por dejarnos entrar a la casa y por estar tempranito ahí en la casa o en el trabajo donde estés. Muy buenos días, muy buenos días. Ya. Vamos a esperar un ratito chiquitito eso. ¿Cómo amanecieron hoy? Día miércoles. Los que han seguido los vivos, estos ya por varios. Este es el vivo 90. 90, correcto. O sea, llevamos 30 semanas haciendo esto. 7 por 4, 28. O sea, poco más de 7 meses que llevamos haciendo esto. Lunes, miércoles, viernes. No lo puedo creer. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo hemos llegado a este punto, cierto? ¿O no? Pero bueno, ya estamos aquí. Algunos terminando el año, ya sea con sus estudios, como han podido nomás, ¿cierto? Pero ya están. Así que por ese lado bien. Ahí sí. Eso. Sí, está como raro el internet acá. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, buenos días. Gracias, ¿cierto? Por estar ahí. Busca tu té, tu cafecito. Si estás en el trabajo, pon el audífono. Si vas manejando, tienes la posibilidad de escucharlo con calma, ¿cierto? Recuerda poner me gusta y compartir, porque igual es importante hacer ese proceso. Pero muy bien todo esto. Muy bien. Así que eso aquí.
Esperamos en el Señor. Lindo. Bueno, el domingo tuvimos a David guiando la adoración en la iglesia, ¿cierto? Así que te invito allá donde tú estás, que podamos tal vez hacer una oración y podamos pedirle a Dios que nos llene de su espíritu esta mañana. Le hemos entregado el lunes, oramos y entregamos esta semana, este mes al Señor, y creo que los próximos meses van a ser claves de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que te invito allá donde tú estás a que podamos orar y darle gracias a Dios por este día. ¿Te parece? Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo, Dios. Señor, tú eres digno de adorar, eres digno de exaltar. Eres digno, Señor, de nuestra alabanza y adoración. Sí, Señor. Vivo por ti. Señor, tu palabra dice que si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Y sea que vivamos, o sea que moramos, somos tuyos, Señor, te pertenecemos. Así que, Padre, en esta mañana, Señor, vamos a tu presencia para decir que te necesitamos, que dependemos de ti, que tú eres nuestra roca sólida, firme, y aunque todo a nuestro alrededor se mueve, a veces se cae, pero eres tú, Señor, quien mantiene todo. Así que, Padre, vamos a tu presencia. Vamos a tu presencia, Señor. Venga tu reino sobre nuestras vidas. Señor, entregamos este día, entregamos esta mañana, entregamos esta semana a tu presencia, Señor. Y nos damos gracias. Ven, te damos gracias. Ven y llénanos con tu espíritu. Muchas gracias por tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Eso. Bueno, vamos el lunes recién pasado, ¿cierto? Aquí, sí. Bueno, vamos a saludar a algunas personas que están añadiéndose por aquí. Bueno, Karen, que llegó de las primeras, allá, Karen López. Bienvenida, ¿cierto? También estaba Priscila por ahí, ¿cierto? Prisi, Lexis Enríquez, Prisi. Muy buenos días, Rox. Hola, Pastor. Laura, buen día. Nicole Ramírez, buen día. Judith, buen día. Pastor Cristian. Emma López. Ha sido una oportunidad de estar más conectado a pesar de no vernos físicamente. Tal cual, así es, amiga. ¿Cierto? Ha sido una día 90. Nos hemos visto 3 veces a la semana por Facebook. Acá, ¿cierto? Muy interesante. Y Cristian Espinosa desde Concepción, buenos días. Cari, ¿cómo estás? Buen día. Vane, buen día. Bueno, simplemente recordarles poner me gusta y compartir allá al video, ¿cierto? Perdón. Y bueno, estamos en una semana que ha sido compleja. Tal vez está todo como más relajándose, pero no podemos engañarnos porque si bien es cierto con el calor el virus no tiene la capacidad de contagiar tanto como en invierno, pero animarle a seguir cuidándose y a seguir siguiendo los protocolos que se requieren, porque hay que cuidarse, ¿ya? Y lo otro que ha sido interesante, estas elecciones de Estados Unidos que tienen al mundo. Es muy interesante cómo un país puede afectar a todos. Pero yo ayer pensaba y ayer leyendo sobre esto, creo que es muy importante también entender que Jesús, cuando estuvo ante Herodes, le preguntaron, oye, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús dijo con claridad, mira, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de acá. Y Jesús, en variedad de formas y en variedad de oportunidades, Jesús dejó muy claro, si bien es cierto, estamos aquí, pero no somos aquí, pero el reino de Dios es que es a lo que nosotros nos rige, nos dirige. Se trata del reino de Dios y no de este mundo. Si bien es cierto, tenemos que cumplir con las cosas de este mundo, pero en esencia nosotros tenemos puesta nuestra mirada en una vida eterna. La vida eterna va a ser, a veces nosotros equivocadamente ponemos nuestra esperanza como en esta tierra, como decimos, no, si todo cambiara aquí, si todo mejorara aquí, pero eso es un pensamiento errado, no bíblico, la verdad.
porque Jesús dejó muy claro siempre que este es un mundo, vivimos en un mundo complicado, en un mundo caído, en un mundo que tiene alterado, el pecado alteró todo, eso fue la realidad. Dios creó todo perfecto, pero el pecado, la decisión, la voluntad del ser humano alteró todo y eso generó que todo cambiara. Entonces hoy día vivimos en un mundo que está caído, en un mundo que está herido, en un mundo que necesita de Jesús y nuestra labor básica es llevar la esperanza de Jesús a las personas. Jesús cambia la vida, mejora la vida y transforma la vida. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y esa es como una dualidad que se genera para todos nosotros. Porque si bien es cierto, queremos ver justicia, paz, las necesidades cubiertas, igualdad, etcétera. Queremos ver eso acá, pero desgraciadamente el corazón del ser humano es el complejo. Y la única solución al corazón del ser humano se llama Jesús. No hay otro. No hay otro, no hay otro. Esa es la realidad. Y lo demás es que nuestra esperanza está puesta en el reino. Y por allá es donde vamos, ¿ya? Bueno, el lunes partimos con una serie nueva que le llamamos las bases esenciales, ¿ya? Que significa, todo partió porque estamos haciendo una ampliación acá en la iglesia y el maestro que colocó las cerchas ya está puesto el cielo, las cerchas y el cielo ya está terminado completo, ahora viene el cierre, pero el maestro de las cerchas antes de comenzar me preguntó, me dijo, pastor, ¿usted sabe cuánto está de profundidad los pilares y cuál ancho es el radial que tiene el piso de la iglesia? Y yo le dije, sí, claro, el pilar está como 30 o 40 centímetros más abajo y está con fierros cruzados, con piedras grandes y con hormigón, con un cemento sólido. Ya me dijo, y el radial, bueno, le dije, el radial es como de 10 o 12. Ah, ya estamos bien, me dijo, porque si el pilar hubiese estado más arriba, hubiese sido fácil para que todo tambaleara, para que todo estuviera inseguro. Y de allá dije, qué importante todo esto. Y la Biblia habla en el libro de Hebreos, lo vamos a leer, que pongamos bases sólidas, que establezcamos bases sólidas, pilares sólidos, ¿cierto? Un radial sólido, fundamento sólido en nuestra vida, porque cuando vengan las situaciones complejas, para que cuando vengan las situaciones difíciles podamos mantenernos firmes y podamos seguir creciendo más y más allá de donde hoy estamos. Y por eso que es importante no olvidar esas bases sólidas, no dejarlas de lado, porque son esas bases sólidas las que nos van a permitir construir una vida en el largo plazo. Cristianismo no es una carrera de 100 metros que tiene que ver con el que gana o con el que llega primero, sino que cristianismo es una maratón de años, ¿ya? Cristianismo es una maratón que lleva años. Entonces, creo que es importante animarles a cada uno de ustedes y yo mismo a recordar estos pilares, a fortalecer esos pilares, a establecer buenas bases y fundamentos, que de tal manera, cosa que cuando vengan las situaciones difíciles, cuando vengan las situaciones complejas, podamos mantenernos firmes y que podamos seguir creciendo en el proceso o en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, bueno, saludar ahí, ¿quién más llegó? Andrea, buen día, Andreita, ¿cómo está? ¿Cierto? Y a Karen, que está desde tempranito, y Vale Acuña, también desde Concepción, Talcahuano, desde la 8ª región, ¿ya? Bueno, me gustaría leer aquí en el libro de Hebreos, la verdad, que dice lo siguiente. El libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 al 3, dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez y no volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y así procederemos si Dios lo permite. O sea, las bases, aquí el autor del libro de Hebreos nos da 6 bases, 6 pilares fundamentales de la vida cristiana. Y habla del arrepentimiento, de la fe en Dios, del bautismo, de la imposición de manos, ¿cierto? De la resurrección de los muertos y del juicio eterno.
O sea, son seis cosas que él dice, mira, esto, avancemos ahora más allá, pero no se despreocupen de estos bases, de estos pilares que son esenciales. Y claro, uno cuando ve una casa o ve un edificio o ve una construcción, uno tiende a ver lo que se ve bonito, ¿cierto? La pintura, las ventanas, los detalles, el jardín, pero se despreocupa un poco de las bases elementales que tiene, ¿cierto? Esa construcción. Esa construcción tiene bases sólidas que le ha permitido mantenerse firme y seguir creciendo en el proceso. Y claro, a veces en la vida cristiana nosotros también nos dejamos llevar por las cosas elementales o cosas como que nos vislumbran, pero nunca podemos perder de vista o tener claridad o tener solidez sobre aquellas cosas que realmente son las esenciales. Por eso que es importante el arrepentimiento, fe en Dios, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos. El juicio eterno. Yo creo que pocas veces uno escucha hablar acerca de estas cosas. Al menos cuando uno escucha o habla con pastores amigos, cosas así, pocas veces uno escucha hablar, por ejemplo, esto de la resurrección de los muertos o el juicio eterno o aún la imposición de manos, ¿ya? Entonces, creo que es súper importante establecer bases sólidas. Hemos hablado harto de arrepentimiento en los vivos de las últimas semanas, pero vamos a meternos. Pero a mí me gustaría partir por algo que para mí es algo precioso y que tiene que ver con el bautismo, amigos, ¿ya? Tiene que ver con el bautismo, ¿ya? Así que vamos a meternos en eso. El Señor Jesús dijo en Lucas 6, ¿cierto? Jesús habló en Lucas 6, versículos 46 al 49, dijo lo siguiente: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirle a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo, puso cimientos sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra, sin cimientos, sin bases, sin pilares. Tan pronto como azotó el torrente, vino la tempestad, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. O sea, Jesús también habló acerca de la importancia de establecer las bases, de establecer cosas firmes, con la finalidad que cuando llegaran las situaciones, podamos mantenernos firmes. Y sin duda, estamos en un sinfín de situaciones a diario, ¿ya? Unos más, otros menos, ¿ya? Pero a diario, cada uno de nosotros enfrentamos situaciones. Y a veces son situaciones que nos golpean profundamente, que nos dejan medio knockout, ¿cierto? Pero que la Biblia dice que si tenemos bases sólidas, o sea, aquí Jesús está hablando del prudente y del insensato. De la persona prudente que cavó, puso cimientos, puso pilares en su vida, puso un fundamento sólido, un radiel sólido, cosa que cuando vinieran las tempestades, las situaciones, se mantuviera firme. Se mantiene firme, sólido. Jesús habló de esto. Pero también habló del insensato. El insensato es el que no piensa, ¿ya? Hace las cosas nomás. Entonces, habló del insensato y dice, y hay otro tipo de personas que construyen nomás, a lo que viene, a lo que va, a lo que sale. Y claro, cuando viene la inundación y vienen las situaciones, la casa se derrumba, así de simple. Entonces, esta es una directa alusión hacia nuestra vida, hacia cómo nosotros estamos construyendo nuestra vida, a cómo nosotros pensamos de la vida. Porque en el fondo, cuando tú y yo comenzamos esta vida cristiana, o aún en una vida de alguien no cristiano, pero cuando comenzamos la vida cristiana, es tan fácil dejarnos llevar por las cosas que captan nuestra atención, así como a simple vista. No sé, no quiero nombrar cosas para no prejuzgar, pero hay muchas cosas que a veces
nos conquistan, ¿cierto? Y dejamos de lado esta construcción sólida. Por eso es importante hablar del arrepentimiento, entender el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con la palabra metanoia y tiene que ver con un cambio de mentalidad. Tiene que ver con que yo antes veía la vida sin Dios y vivía la vida sin Dios como yo quería vivirla y punto. No, total, no tenía noción a Dios, pero una vez que pongo mi fe en Jesús, permito que Jesús, que Dios, el Espíritu Santo, entre en mi vida y la percepción de la vida cambia. Y ahora involucro a Dios en mi vida. Y ahora las decisiones importantes o las decisiones cruciales o ciertas cosas de mi propia vida, el cómo vivir, el cómo relacionarme con otros, el cómo establecer las bases relacionales con los demás, vienen ahora, el Señor ahora viene a tratar esas cosas, viene a tratar con mi propia vida, viene a tratar con mi propio ser, ya que de alguna manera Dios en mi vida ahora comienza un proceso de sanidad y de restauración. Esa es la realidad. Entonces, claro, cuando cada uno de nosotros nos acercamos al Señor, viene con este proceso del arrepentimiento. Pero con claridad, si el arrepentimiento no tiene base sólida, es muy probable que vamos a ser cristianos, pero con una mentalidad humana. Vamos a ser cristianos, gente que cree en Jesús, pero vamos a tener una mentalidad donde vamos a ver la vida, no como Dios quiere que la veamos. Y por eso es que es tan crucial este proceso del arrepentimiento. Pero luego el autor del libro de Hebreo nos habla de tener fe, confianza en Dios. Y nos habla del bautismo. Y yo lo encuentro algo precioso. ¿Ya? Si quieres escribir ahí dónde te bautizaste y cuándo te bautizaste. Porque el bautismo es algo precioso. Yo en mi caso, yo conocí a Jesús en junio del año 85 y me bauticé en septiembre del 85. ¿Ya? Nos fuimos a la playa, hicimos un paseo a la playa, me acuerdo, con la iglesia, ¿cierto? Fuimos a una playa que está al lado de Cartagena. No me acuerdo muy bien, ¿no? La verdad. Pero fuimos a la playa y, bueno, era un grupo de 40, 50 personas. Se iban a bautizar unos 10 o 12 personas. Estaba recién comenzando la viña, estaba recién comenzando la iglesia y éramos los primeros convertidos. Me acuerdo que estaba Dante Roja, Jimmy y yo. Y no me acuerdo, pero era un grupito pequeño, no éramos muchos. Y claro, fue un tiempo muy, muy precioso. Lloramos, nos abrazamos, porque realmente fue un proceso, fue un acto, una acción de obediencia. Tal vez fue el primero, segundo acto de acción de obediencia a Jesús, ¿ya? Entonces, claro, el bautismo en agua es un mandato dado por Jesús a cada uno de nosotros. Vamos a hablar también del bautismo en el Espíritu, ¿ya? Y nosotros creemos básicamente, como Viña Maipú en 3 tipos de bautismo. Lo voy a explicar, relájese, ¿ya? Uno es el bautismo en agua, que es el bautismo cuando Jesús nos mandó y nos comisionó, ¿cierto? A que cada uno de nosotros, cada creyente, entre a las aguas y sea bautizado. La palabra bautizado o bautismo en el griego es baptizo, y que significa sumergir o hundir. Literalmente, hundir 100% en el agua. ¿Ya? No es un poquito de agua, unos jarros, no, es hundir 100% en el agua. Cuando Jesús estaba hablando acerca del bautismo, Él estaba hablando enteramente, ¿ya? Entonces, creemos en el bautismo en agua, pero también creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, que es una experiencia diaria que vivimos cada día. Cada día. O sea, en Efesios 5:18 dice que cada día podemos ir ante Dios y decirle: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y somos hundidos, literalmente sumergidos en el Espíritu de Dios cada día. Pero también podemos experimentar una llenura circunstancial o situacional del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hay momentos
en que tal vez el Espíritu Santo va a venir sobre ti y sobre mí y va a llenarnos de una manera extraordinaria, con poder, va a venir y lo vamos a sentir, lo vamos a percibir, va a ser algo notorio, ¿ya? Entonces creemos en la llenura, o sea, creemos en el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu, pero también nosotros creemos el bautismo en la iglesia o el bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, cada cristiano del mundo, Dios le ha entregado dones, capacidades, habilidades y lo ha puesto, ha ordenado a la iglesia. Dios ha ordenado a la iglesia, dice, como Él quiso. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos un lugar específico, una iglesia a la cual participar. Y cuando llegamos a ese lugar uno puede decir, sí, este es mi lugar, aquí estoy. Uno puede, cuando uno llega a una iglesia y dice, sí, este es el lugar donde Dios quiere que yo esté. Este es el lugar. Y a eso me refiero del bautismo en el cuerpo, el bautismo en la iglesia. Porque cada uno de nosotros necesitamos tener una iglesia local. Necesitamos ser partícipes de una iglesia local. Y Dios te ha entregado a ti y a mí dones, capacidades para poder ser de bendición a los demás por medio de la iglesia local. Por lo tanto, creemos en el bautismo en agua, bautismo en el espíritu, pero también bautismo en el cuerpo de Cristo, ¿ya? Pero hoy día vamos a tratar específicamente el bautismo en agua, que Jesús habló en Mateo 28. Voy a leer Mateo 28, 19 y 20. Dice lo siguiente. Y uno podría decir, pastor, qué esencial, qué básico. Pero es importante, porque a veces nosotros lo pasamos, lo obviamos, o lo dejamos como una opción, si tú quieres bautizarte, pero la verdad es que no es una opción, es un mandato a obedecer. O sea, el bautismo es es un acto de obediencia a Jesús. Bueno, Mateo 28, 19 y 20, Jesús hablando con sus discípulos, les dice lo siguiente. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y prediquen, enséñenles, ¿cierto? Pero después dice, bautizándolos. O sea, el bautismo, Jesús lo puso a la misma altura de ir y de predicar. O sea, así como es un mandato ir y predicar, también es un mandato el bautizar a las personas, ¿ya? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, claro, el bautismo, como decía, la palabra en griego es baptizo, que significa hundir, sumergir completamente en el agua. O sea, vemos a Juan el Bautista bautizando en el río y tomaba a las personas y las metía al agua, que fue el precursor del bautismo en el Nuevo Testamento. Y Jesús después siguió y lo dejó como una señal de aquellos que confiaban o creían en Jesús. Entonces, claro, tenemos a Jesús haciéndole un mandato a los discípulos y diciéndoles, vayan y bauticen. Bauticen a los cristianos. Y si tal vez tú no te has bautizado, tal vez tienes que bautizarte. No es que tal vez debes bautizarte, ¿ya? Me encantan los bautizos. Mi bautismo fue igual que mi matrimonio, un poco se... ya. Y, bueno, me encantan los bautizos. Me bauticé el 8 de marzo del 2015. El 2001, mira, qué buena. Qué bueno tener esos recuerdos ahí con claridad. Es muy, muy, muy importante eso. Para mí al menos son fechas determinantes, ¿ya? Entonces, claro, Jesús va y le dice a sus discípulos, vayan a predicar el evangelio, a discipular personas, a bautizarlos y a enseñarles lo que yo les he enseñado. Básicamente, eso es la comisión que Jesús le da a sus discípulos, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Que en Hechos 2, versículo 37 al 41, cuando vino el Espíritu Santo, mucha gente escuchó predicar el evangelio. Dice lo siguiente, versículo 37 de Hechos 2. Dice, cuando oyeron estos, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer ahora? O sea, cuando se levantó a predicar, todos los discípulos que estaban ahí fueron y predicaron a todos. Entonces la gente obviamente dijo, oye, ¿y ahora cuál es el próximo paso? Ya he escuchado el evangelio, he oído la palabra, ahora yo he expresado fe en Jesús, yo creo en él, ahora sé que Jesús es el Mesías. Eso era básicamente lo que la gente le estaba diciendo a los apóstoles y a los que estaban allá. Yo ahora expreso mi fe en Jesús. ¿Cuál es el próximo paso para hacer?
hermanos le dijeron, ¿qué debemos hacer ahora? Bueno, versículo 38 dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, para todos. Mayoritariamente el público que estaba ahí era judío, mayoritariamente, pero no todos, mayoritariamente, pero tenían un grupo grande de extranjeros, un grupo grande de gentiles, de personas que se sentían indignas al acercarse a Dios, personas que se sentían que no les correspondía, no era para ellos. Pero el apóstol Pedro le aclara y le dice, oye, la promesa, el Mesías, la salvación, el perdón de pecados y la restauración de sus vidas es para todos. Es para todos ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar, para todos. Y es igual hoy, el Evangelio es para todos, no es para solo los espaciales, ¿ya? Bueno, versículo 40 dice, y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron el mensaje, ¿cierto? La predicación, el Evangelio, fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. 3.000 personas bautizadas, amigos. Nosotros que hemos bautizado tal vez un máximo, no sé, creo que fueron como 36 personas una vez, ¿cierto? Y tuvimos que hacer 4 o 5 grupos. Me imagino bautizando 3 personas. Es todo un día. La verdad, me imagino que los apóstoles, cada uno tomó un grupo de personas. Eran, no sé, 11 apóstoles hasta ese momento. O sea, cada uno de ellos tomó como 300 personas. Todo el día ahí. Yo lo encuentro bacán. Pero también hay que entender que había una logística en todo este proceso. Pero el llamado del apóstol Pedro fue, chiquillos, tienen que bautizarse, tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse. Ese es el proceso por el cual nosotros pasamos. Entonces, claro, a veces las iglesias lo enseñan como, bueno, si tú quieres, si te tinca, si te parece. Pero la verdad es que es un mandato. El bautismo es un mandato. Jesús dijo, vayan, prediquen, disipulen, bauticen y enseñen. Así, Jesús dio 5 pasos muy, muy claros y muy definidos del qué hacer, ¿cierto?, con las personas que habían expresado su fe en Jesús. Vayan, prediquen, bauticen, disipulen y enseñen. Por eso que, claro, cuando nosotros miramos la iglesia, tratamos de seguir estos pasos. Nosotros como iglesia vamos, ¿cierto?, a predicar el Evangelio, a discipular a las personas, a bautizar a la gente y enseñarles a hacer lo que Jesús mandó. Básicamente, esas son las 5 cosas, a los 5 objetivos a los cuales Jesús nos manda. La importancia del bautismo no tiene que ver tan solo con el si yo quiero o no quiero, tiene que ver con obediencia a lo que Jesús nos pide. Bueno, a mí me gustaría simplemente 3 cositas de por qué el bautismo es importante. ¿Por qué el bautismo es importante? ¿Ya? Al menos yo creo que a los que ya saben esta materia les va a ayudar, y a los que no les va a ayudar mucho más. Pero ¿por qué es importante el bautismo? En Marcos 16, versículos 15 y 16, dice lo siguiente. Vayan por todo el mundo. Esta es la misma comisión, pero en el libro de Marcos. Vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a todas las personas. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no cree ya será condenado. Así de simple. O sea, Pedro, como siempre, recuerden que Marcos en esencia es el testimonio de la vida de Pedro con Jesús. Y claro, Pedro, sintetizando todo, Dios la hizo corta nomás. El que cree y es bautizado es salvo. El que no cree ya está condenado. Así de simple nomás lo dijo. Pero, ¿por qué es importante el bautismo? Porque, lo primero, porque es importante, porque el bautismo es el sello del nuevo pacto. Recuerden que Jesús en un momento, estando en la fiesta de la Pascua, les dice a sus discípulos, dice, mira, vamos a juntarnos a celebrar la Pascua. O sea, y esa Pascua se celebraba con una comida, todo un asado como nuestro 18 de septiembre.
Pero él toma el pan, lo parte y dice, este pan representa mi cuerpo, que va a ser entregado por ustedes. Y luego toma una copa, ¿cierto? Y dice, esta copa contiene vino, pero representa mi sangre. Sangre de un nuevo pacto. Y eso es importante entender. El bautismo es una señal de este nuevo pacto. O sea, cuando Juan el Bautista partió bautizando, tal vez en ese momento él no tenía muy claro lo que estaba haciendo, pero sí él tenía claridad del significado del bautismo, ¿ya? Porque, bueno, después ustedes lo pueden revisar eso, pero hay un personaje ahí que se llama Naamán, y Naamán tenía lepra, tenía mucha lepra, y nadie lo había sanado, y en un momento hablando con el profeta le dice, vaya, sumérjase en el agua 7 veces, y va a salir y va a sanar. Primero Naamán lo tomó como, ¿qué me va a pasar? Me baño todos los días, al meterme al agua, vaya y hágalo por obediencia. El hombre fue y fue sanado de la lepra. Y yo creo que Juan el Bautista tomó esa situación, la tomó y la llevó a las personas. Y dijo, ¿cómo tu vida va a ser limpiada? ¿Cómo tu vida va a ser nueva? ¿Cómo tu vida va a cambiar? ¿Cómo tu vida va a ser restaurada? Vamos a las aguas. Vamos a las aguas. Vamos a ser bautizados. Y por eso llamó Juan el Bautista, porque en general era Juan el que bautizaba, eso es lo que significa. Y Jesús tomó esto y dijo, mira, la señal del nuevo pacto, la señal que para todos aquellos que han puesto su confianza y su fe en mí, va a ser el bautismo. Entonces, claro, el bautismo entonces es un acto, es un hecho de obediencia que muestra mi fe, mi confianza en Jesús, del nuevo pacto. ¿Ya? Tú y yo somos gente del nuevo pacto, no del antiguo pacto. El antiguo pacto estaba basado en la ley, en las normas y el cumplimiento. Y lo único que trajo la ley es mostrarnos nuestra incapacidad de cumplirla. Pero para esto vino Jesús, para traer gracia y verdad. Y hoy día, a través de la gracia y a través de la verdad de Jesús, tú y yo podemos ser salvos, podemos ser limpios, podemos ser restaurados. Entonces, ¿cuál es la importancia? Lo primero es que es una señal del nuevo pacto. O sea, cuando yo voy y me bautizo, estoy diciendo, yo creo en Jesús. Estoy diciendo, yo pongo mi fe en Jesús. Yo pongo mis fichas a Jesús. Yo pongo, aquí está mi vida, Jesús. Yo creo en ti. Eso es lo que estamos diciendo cuando vamos a las aguas. Estamos haciendo un testimonio público de lo que hemos creído interiormente. Estamos haciendo un testimonio público de lo que tal vez una expresión privada. Por eso es tan importante el bautismo. Una segunda cosa, ¿por qué el bautismo es importante? En Romanos 6, versículos 3 al 4 dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. ¿A fin de qué? Así como Cristo resucitó con poder, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Entonces, claro, el bautismo también nos da esa capacidad de poder recibir de Dios lo que necesitamos para servir. En ese momento del bautismo, claro, a veces lo sentimos, a veces no lo sentimos, pero lo que ocurre en ese momento a nivel espiritual, lo que ocurre en las regiones celestes, lo que ocurre en el ambiente espiritual que no lo vemos, es que también estamos siendo partícipes de este poder del Padre que resucitó a Jesús y que ahora viene a nuestras vidas también. Y que nos da la capacidad para servir a Dios en esta vida nueva. Que nos da la capacidad para caminar en esta vida nueva. ¿Por qué es importante el bautismo? Lo primero, entonces, porque es una señal, ¿cierto?, de que creemos y confiamos en Jesús. Pero segundo también es porque nos capacita, nos habilita, nos da el poder para caminar con Dios y servir a Dios. En Gálatas 3, 26 al 27 dice lo siguiente. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. O sea, han sido
han sido cubiertos, han recibido algo, han recibido el poder de Dios para poder caminar y servir a Dios de manera genuina y auténtica. ¿Por qué es importante el bautismo? Porque es una señal del nuevo pacto y porque nos permite recibir lo que necesitamos para servir a Dios. Número 3, ¿por qué es importante el bautismo? En 1 Pedro 3, versículos 20 y 21 dice lo siguiente. En los tiempos antiguos, allá en los días de Noé, dice Pedro, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo. Mira, que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo. No es que me voy a meter a bautizarme para bañarme o me voy a meter a bautizarme por una limpieza externa, sino, dice el apóstol Pedro, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Cristo Jesús. Pero dice, el apóstol Pedro dice, mira, toma la señal de Noé con el agua que cubrió, que aquellas personas que se salvaron fueron solamente los que creyeron, los que no creyeron simplemente fueron condenados. Entonces, claro, y él dice, el bautismo nuestro es similar. El bautismo es para aquellos que creen, pero es para aquellos que creen que se bautizan, no es tan solo como una señal externa de una limpieza del cuerpo, sino que aquí está hablando de una conciencia limpia, de una conciencia donde podemos caminar con Dios. Por eso que es tan importante recordar y tener claridad del bautismo, porque el bautismo nos da ese sentido de conciencia de que ahora tú y yo somos hijos de Dios, o son hijas de Dios. Y como hijos e hijas de Dios tenemos todos los privilegios y todas las posibilidades de caminar con Dios, de andar con Dios, de estar con Él. Entonces tenemos 3 cosas. ¿Por qué es importante el bautismo? Número 1, porque es la señal del nuevo pacto, es la señal que muestra mi fe, mi confianza, mi obediencia en Dios. Muestra que yo he tomado el paso de seguir a Jesús. Es la señal externa de algo que ha ocurrido internamente. Pero también es importante porque nos capacita, nos habilita para poder servir a Dios y caminar con Él. También es importante porque limpia nuestras conciencias, ¿ya? Por eso que yo al menos en el último meses, yo creo, Dios me ha hablado mucho sobre las conciencias. La Biblia habla mucho. Mira, después cuando tengas tu tiempo, métete en una concordancia si tienes tu celular y le pones conciencia. Aparece muchas veces esta palabra porque tiene que ver con nuestro ser interior. Tiene que ver con ese yo interno que hablamos, ¿ya? Hola, ¿cómo estáis? Sí, estoy más o menos. ¿Te condoreaste en esto? Sí, me condoré en esto. Ya, o sea, con ese ser interno y la Biblia nos trata, aquí el apóstol Pedro, que cuando nosotros nos bautizamos, dice que esa conciencia, ese ser interior, esa voz que tenemos en el interior nuestro, cierto que somos nosotros, pero que ahora queda limpia. Y que podemos caminar con Dios bajo esa limpieza de conciencia. Y no con la culpa del pecado, no con la acusación del diablo. El diablo viene para acusar. El trabajo del diablo, amigos y amigas, el trabajo del diablo, el objetivo del diablo es mantenerte bajo acusación y condenación. Es que no te acuerdas lo que tú hacías, mira cómo tú eres, te acuerdas, mira lo que hiciste, tú ya no eres hijo de Dios, tú ya no eres hija de Dios. Y el diablo viene y nos acusa, el diablo viene y nos miente y pone palabras en nuestra conciencia que después están repitiéndose en nuestra mente. Pero el bautismo tiene esa capacidad para decir, no, tus conciencias ahora han sido limpiadas. Ahora pueden tener una buena conciencia. Por eso que dice, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. O sea, ahora tú y yo, por medio del bautismo, podemos ir ante Dios y decirle, Señor, gracias porque tú me has limpiado. Gracias a Dios porque yo ahora, de una manera que tal vez no la entiendo completamente, pero creo, Señor, y me aferro a que tú has limpiado mi vida de todo pecado y de toda maldad. ¿Por qué es importante bautizarse? Por estas 3 cositas nomás.
una señal del nuevo pacto, obediencia, ¿cierto? Por la capacidad que recibimos, la autorización que recibimos para poder servir a Dios y caminar con Él. Pero tercero también, para limpiar nuestra conciencia. Me gustaría también ir a Juan 14. Y qué manera la hora, ¿eh? Pasa pero increíblemente. Está rico. Bueno, ¿y por qué? Bueno, entonces, dos razones por qué el bautismo nos da esta confianza para caminar con Dios. ¿Por qué es importante el bautismo? Y yo quiero animarte, si tal vez tú no te has bautizado, si tal vez te has estado como, sí, no sé, quizá... No, el bautismo es un acto de obediencia. No tiene que ver con un sentir, no tiene que ver con el, no, es que no siento bautizarme. No, tienes que bautizarte, o sea, como señal, una señal externa de lo que ha ocurrido dentro, me bautizo. Yo no podría entrar a, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Bueno, obediencia, es tan simple como eso, ¿no? Es como, haga lo que Jesús le mandó a hacer, ¿ya? Bueno, ¿por qué entonces es importante este bautismo? A mí me gustaría leer en Juan 14, versículos 15, lo primero que dice Jesús aquí dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, el bautismo es un acto de obediencia. Si nosotros creemos en Jesús, caminamos con Jesús, el próximo paso es bautizarse. Bautizarse. Hemos escuchado el Evangelio, hemos sido discipulados, estamos asistiendo a una congregación o somos parte de una comunidad, una iglesia, el próximo paso es bautismo. ¿Ya? Entonces, si tú ya te bautizaste y tienes gente a tu alrededor que no lo ha hecho, anímalo a hacerlo. Anímalos y desafíalos a hacerlo como un acto de obediencia. O sea, nosotros vamos a abrir bautismo en enero, febrero, vamos a hacerlo sí o sí. O sea, no es que nos vamos a cuestionar, de alguna manera vamos a hacerlo. Si no lo vamos a hacer aquí, vamos a poner una piscina acá adentro y vamos a hacerlo acá adentro con las personas que se bauticen y tal vez uno o dos de sus invitados, pero vamos a hacerlo. Porque creemos que es un acto en el reino de Dios que es primordial. Por lo tanto, si tú tienes personas a tu alrededor que han confiado en Jesús, que creen en Jesús, tienes que desafiarlos ahora a hacer el acto público de lo que ha ocurrido en su interior. Jesús lo dice con claridad y dice, si ustedes me aman, obedecerán mi mandamiento. Entonces, al bautizarnos, obedecemos lo que Jesús nos pide. Esa es la realidad. Entonces, tenemos que caminar para allá. También en 2 Corintios 5, versículo 17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ya ha llegado ya lo nuevo. El bautismo es el paso para experimentar, para recibir el poder de esta nueva vida. Vida maravillosa. Que no es la más fácil, que no es la más, a veces... Mira, Katy colocó y dice, me emociona ver siempre a las personas que se bautizan, que alguien anuncie públicamente que será seguidor de Cristo, renuncia a lo que el mundo puede ofrecerle por algo mucho más perfecto y grandioso. Es una de las experiencias más hermosas que he podido ver. Sin duda, el bautismo es algo grandioso. Y por eso que es importante y no bajarle, no porque hoy día todas las cosas, en general la sociedad ve todo a nivel superficial y no por eso nosotros tenemos que caer en eso. O sea, el bautismo tiene que seguir siendo un acto de obediencia a Jesús, tiene que seguir siendo un acto donde nosotros expresamos lo que creemos. Y claro, hoy día las personas dicen, sí, pero es que no me tinca. Mira, es un acto, si me aman, Jesús dijo, si me aman, obedecerán lo que yo les digo. Ahora, ¿quiénes se pueden bautizar? Yo puse dos preguntas, no, a lo mejor hay más preguntas ahí, pero ¿quiénes se deben bautizar? ¿Quiénes se deben bautizar? Claro, a ver, aquí bueno, los que conocieron hace como un mes atrás, nosotros hicimos una presentación de 2 o 3 niños y claro, ahí siempre yo me tomo el tiempo para explicarles, porque muchas veces la gente piensa que el bautismo tiene que ver con los infantes, con los niños, con los bebés. Pero no, los bebés se presentan al Señor, se llevan al Señor para darle gracias a Dios y decirle, gracias a Dios por este niño, a Jesús lo hicieron, aunque Jesús ya estaba grandecito cuando lo hicieron,
y sacrificaron un par de palomas, pero cuando llevaron a Jesús al templo, y lo tomaron, lo bendijeron, oraron por él y le dijeron, Señor, cuídalo y protege. Y eso hay que hacerlo también con cada niño, lo hacemos también con los niños. Pero el bautismo está dado para todos aquellos que han expresado fe en Jesús. O sea, no es como, yo quiero bautizarme. No, la pregunta es, ¿tú crees en Jesús? Por eso, al menos nosotros cuando bautizamos, cuando estamos ahí en las piscinas, y los que bautizan, nos ayudan a bautizar, saben, yo les pido que hagan ciertas preguntas a las personas. Y dentro de esas preguntas está, ¿tú crees en Jesús? Y parece como básico, parece como, oye, qué básico. pero es primordial hacerlo. ¿Tú crees en Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué significa Jesús para ti? O sea, son preguntas que son importantes de hacer. Y aquellas personas que dicen, sí, yo creo en Jesús, sí, yo creo que Jesús es mi Señor, mi Salvador. Entonces lo que hacemos es bautizamos, los sumergimos en el agua, los hundimos en el agua y los dejamos ahí por 20 horas. No. Pero esa es la realidad. ¿Para quién está dado el bautismo? Para todos aquellos que han creído y expresado su fe en Jesús. Para ellos está el bautismo completamente. Una segunda pregunta que también me hacen de manera reiterativa es si yo necesito bautizarme para ser salvo. Es si la salvación, esta vida eterna que Dios nos da, esta vida plena que Jesús nos da, ¿necesito bautizarme para recibir esa salvación? ¿Necesito de alguna manera ir a las aguas para ser salvo? No lo necesitas. La salvación, solo en Efesios 2, 8 y 9, nos dice que la salvación es por gracia y por medio de la fe. O sea, cuando yo expreso fe en Jesús, a través de la gracia de Dios recibo esta salvación, recibo esta vida eterna, recibo todo lo que Dios tiene para mi vida. Y en ese proceso es que todo cambia en mi ser. Todo cambia. A veces no nos damos ni cuenta. La verdad que muchas veces no nos damos cuenta, pero la realidad es que todo cambia. Cuando tú le dices a Jesús, Jesús, ven y entra en mi corazón, yo pongo mi confianza en ti, yo pongo mi fe en ti, Señor, tú tienes el control. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, por la pura gracia de Dios, tú y yo somos transformados. En el ambiente espiritual, dice la Biblia que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de Jesús. Somos trasladados de la perdición, de estar perdidos, a salvación. De muerte eterna a vida eterna. O sea, cuando yo expreso fe en Jesús, en ese momento todo cambia. El bautismo, recuerda, es un acto de obediencia. Cuando yo digo, Jesús dijo que me tengo que bautizar, me bautizo. Si Jesús dijo que tengo que perdonar, perdono. Si Jesús dijo que tengo que amar, amo. Si Jesús dijo que tengo que ser generoso, soy generoso. Si Jesús dijo que tengo que ser empático, soy empático. ¿Me entiendes? Obedecemos lo que Jesús nos dice. Caminamos con Jesús y obedecemos lo que Él nos dice. Y parte de lo que Él nos dijo es bautismo. Vayan, prediquen, discipulen, bauticen y enseñen. Vayan. Básicamente, estos fueron los 5 pasos que Jesús nos dio. Y a esto tenemos que obedecer. Entonces, en ese proceso, es que antes la pregunta, ¿necesito bautizarme para ser salvo? ¿Necesito bautizarme para ser salvo, para recibir salvación? ¿Necesito bautizarme para eso? No necesariamente. Pero sí, como acto de obediencia, nos bautizamos. ¿Ya? Así que si tú no te has bautizado, tienes que ser obediente y bautizarte. ¿Ya? Esa es una. 2, también, si tú tienes gente a tu alrededor, cristianos que han caminado contigo y no se han bautizado, anímalos y desafíalos a que se bauticen. Y dile, ¿saben qué? Es necesario que se bauticen. Porque así como Jesús nos envió a amar, a perdonar, etc., también nos mandó a bautizarnos. Y algo, mira que la gente lo mira simple, no sé si la gente lo mira simple, se ve como simple, pero algo mucho más profundo que en el ambiente espiritual genera cosas. ¿Ya? Eso una. Bueno, ¿cómo estamos del tiempo? A ver.
Bueno, ya son las 10 de la mañana, es increíble. Pasa la hora corriendo aquí. Bueno, vale, a ver, ¿qué dice por aquí? Algunos comentarios que se han hecho. Estoy subiendo. Con piscina en el patio y en línea, no, sí, así lo vamos a hacer. Yo creo que lo más probable es que lo hagamos así. Violeta, en la ducha del baño de la iglesia. Mira, ¿ahí te bautizaste tú o quieres que nosotros lo hagamos ahí? Bueno, ¿qué más? Mi bautizo fue precioso, fue un antes y un después, y escribe Vane. Fue un antes y un después la decisión que tomé. Me encanta que las personas decidan hacerlo. El 2013 fue el mío maravilloso. La Vale escribe excelente. Tiene que ser antes porque a mí me preguntaron. Perdón, se me subió esta cuestión. ¿Dónde estaba? Aquí está. Tiene que ser antes porque a mí me preguntaron cuando ya estaba en el agua y no se. ¿Viste? Sí, pues. Eso es, pues. ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién te bautizó a ti? Fuimos nosotros, ¿no? Estoy hablando con Vale Acuña, ya por si acaso. Laura, hemos bautizado. Nosotros en Concepción íbamos a los puentes. En Concepción, a la entrada de Concepción, por la entrada de Cabrero, por otra entrada, porque la Concepción hoy día tiene una entrada, ¿cierto? Que es por Chillar, antes de llegar a Chillar. Pero Concepción tiene otra entrada que es por Bulne hacia adentro Cabrero, y en ese camino hacia Concepción había algo que le llamaban los 7 puentes. Y no sé si existirá todavía eso. Pero en cada puente pasaba el río. Y nosotros íbamos a bautizar esos ríos. Me acuerdo. Nos íbamos a meter a esos ríos. Y es probable que la bala ahí esté ahí. Bueno, Laura, ¿cierto? Creo que por eso me bauticé, porque obedecí a mi pastor. Entonces los bautismos en febrero, los bautismos van sí o sí. No, van. Javier Torres, van sí o sí. Es un acto de obediencia. El medio asado. Bueno, esa es otra cosa. Ya el que quiera, tremendo tío, vamos al ejército de salvación, ¿cierto? Yo me bauticé en la pérgola, eh, pues tremenda piscina. En la pérgola. Laura, yo me bauticé en una piscina dentro de la iglesia en sí. Algún día vamos a tener eso. Algún día vamos a tener eso. Vamos a tener un lugar específico, una fuente de agua preciosa, ¿cierto? Con un bautisterio allá. Una fuente de agua preciosa en el patio, con luces y con todo bonito. Y allá vamos a tener como una galería, ¿cierto? Vamos a armar una galería y ahí vamos a hacer los bautismos. Pero vamos a hacerlo. Me gusta esa idea. Katy, yo me bauticé en Angostura el 2003. Mira, Angostura. Angostura, es el ejército de salvación, ¿correcto? Sí existe, se llama Andalien, ¿ves? Allá fuimos, gracias, vale. Sí existe. Bueno, amigos, es un placer. Yo en Viña, mira cómo uno se entera las cosas. Yo en Viña del Mar, dice la Marjorie por aquí. La Laura sería hermoso. Bueno, Río Andalien, sí, el Río Andalien, sí, yo me acuerdo perfectamente. Mi bautismo fue en el santuario de la naturaleza. Mira, qué lindo. Cuando bautizamos al Aldito dentro de la viña en una piscinita, fue bonito. Sí, fue bonito. Ay, yo me acuerdo de eso. Hemos hecho varios de esos bautismos. Bueno, amigos, bautismo, importante. No dejarlo de lado, no mirarlo en menos. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque muestra lo que creemos en nuestro interior. Hace un acto público de lo que creemos. En ese instante recibimos la autorización para servir y caminar con Dios. Y también limpia nuestras conciencias. Tiene esa capacidad. ¿Ya? Bueno, amigos, ya son siendo las 10:05 de la mañana. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. El día continúa. El día, tremendo recuerdo, ¿cierto? Sí. Nosotros tenemos una historia muy linda con eso, con Marta. ¿La cuento o no la cuento? Estábamos en la playa y cuando nos fuimos a bautizar, en un grupo pequeño, 40 o 50 personas, con los primeros bautismos, fue el primer bautismo de las iglesias Viña, el primer bautismo. Allá me estaban bautizando. Pero ocurrió algo en un momento que iban a bautizar a una de las personas, no voy a dar su nombre, y el mar se recogió así. Y fue como extraño, así como el mar no quería nada con esa persona, ¿no? Hasta el día de hoy lo molestamos. Pero fue divertido porque se iban a bautizar y de repente el mar se comenzó a recoger.
Y ocurrió una cuestión extraña en el mar, ¿eh? Porque como que de repente el mar se recogió, volvió y más allá de la orilla quedó como hondo y luego quedó como una especie de loma con arena. Entonces tú pasabas nadando este espacio, llegabas a la loma con arena y luego estaba el mar para allá. Y fue loco. Entonces la gente pasaba acá y tú pasabas y sacabas machas y sacabas almejas, increíble, estaba muy lindo. El asunto es que después volvió todo a la normalidad. Se comenzaron a mover las arenas abajo y gente pasó mucho peligro, la verdad. Así que, pero fue un lindo tiempo, ¿ya? Bueno, gracias por la clase. Un gran abrazo a todos, tremendo recuerdo. Yo ni me acuerdo, le pregunté a mi madre. Bien, Rita, pero está por ahí. Rita, a lo mejor tiene que bautizarse ahora adulta, más consciente. Porque a veces cuando uno es bebé no capta bien este asunto. Pero cuando uno es grande, uno ya a conciencia y por una decisión personal, uno puede tomar una decisión y decir, sí, yo creo en Jesús, sí, camino con Jesús, me bautizo por Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, Rita, cuando hagamos los bautismos, te invitamos y si quieres bautizarte, te bautizas con nosotros. ¿Te parece? Bien. Ya amigos, amigos y amigas, Rodrigo Burgos, ¿cómo está usted, señor? Vale, Acuña, gracias por la clase. Un gran abrazo a todos. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo día, una gran semana. Estamos en la mitad de la semana, queda harto todavía por hacer. Estamos en los primeros días del mes de noviembre y se nos va a ir diciembre de la nada, ¿ya? Y sí vamos a tener bautismo, Javier. Sí vamos a hacer bautismo, sí o sí, ¿ya? Amigos, les amo, les quiero. Gracias por estar ahí. Han sido 90 sesiones de esto. Ha sido 7 meses, no ha sido menor. Sí, hemos estado en esto dándole. Y ha sido precioso. Ha sido un desafío para mí y ha sido un desafío para ustedes. Ha sido una bendición para todos nosotros. ¿Cierto? Bueno, les amamos mucho. Un gran abrazo, fuerza y ánimo para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y a seguir cuidándose. ¿Ya? Chao, chao. Que Dios les bendiga. Chao, chao.